Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 1, ¿no? Decía la Luna, al no poseer atmósfera, ahí está, tiene amplias variaciones en su temperatura, es decir, su temperatura varía, ¿no? Entre menos 299 grados Fahrenheit durante la noche a 214 grados Celsius durante el día. Al respecto, determine dicha variación expresada en el sistema internacional, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos colocado acá? La formulita, pues, ¿no? Habíamos colocado la fórmula, habíamos dicho, ¿no? Voy a colocar la fórmula completa, parece que me están preguntando por la escala Rankine, entonces vamos a poner grados Celsius sobre 5, eso es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y eso es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y eso va a ser igual a Rankine menos 492. Todo sobre 9. Entonces, para nuestro problema, ¿qué tenemos que hacer? Bien, nosotros queremos sistema internacional, entonces decimos, tenemos la temperatura, dice acá, ¿no? En la escala Fahrenheit, ¿no? Menos 299 grados Fahrenheit lo tenemos, ¿no? Ese es el dato. Entonces eso tengo que reemplazarlo acá, donde dice Fahrenheit. Y la otra temperatura lo tengo acá en la escala Celsius. Entonces yo voy a restar en Celsius. Ahorita lo voy a explicar por qué, ¿ya? Entonces yo voy a decir, de toda esta fórmula solo voy a usar esta primera parte nada más. Entonces yo voy a decir acá, grados Celsius sobre 5 va a ser igual a Fahrenheit, que es menos 299, ¿no? Menos 32 sobre 9 grados Celsius, ¿a qué va a ser igual? O sea, operando, menos 299 menos 32 sobre 9, multiplicado por 5, me va a salir menos, ¿cuánto sale esto? 183,9. Entonces ya tengo la temperatura, menos 183,9 grados Celsius. Pero el problema me está pidiendo la variación. Y la variación de temperatura, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la temperatura de día menos la temperatura de noche, pues, ¿no? Entonces, la variación de la temperatura de día es 214 grados Celsius, menos la temperatura de noche, que lo hemos calculado ahorita, menos, entre paréntesis, 183,9 grados Celsius. Entonces, esta variación de temperatura, decimos acá, 214 grados Celsius. Menos por menos es más, 183,9 grados Celsius. Entonces, la variación de temperatura, ¿qué va a salir igual? Bueno, hay que sumar estos dos valores, ¿no? 214 más 183,9. Eso me va a dar 397,9 grados Celsius. ¿Ya? La variación yo lo tengo en la escala Celsius. Pero también hay una formulita que nos dice que la variación en la escala Celsius es proporcional a 5, como la variación en la escala Kelvin es proporcional a 5. Mira, los denominadores son iguales. Este 5 se cancela con este 5, entonces yo puedo decir lo siguiente. La variación en la escala Celsius es igual a la variación en la escala Kelvin. Como acá la resta, ¿no? Esta variación ha sido en la escala Celsius, eso es equivalente numéricamente en la escala Kelvin, pues, ¿no? Entonces acá diremos que la variación de la temperatura va a ser igual a 397,9 sería, pues, ¿no? 397,9 ya en unidades Kelvin, pues, ¿no? Esto está en unidades Kelvin, ¿no? Hemos pasado de la escala Celsius a la escala Kelvin, porque numéricamente, ¿cómo son? Iguales. Y esa sería la respuesta. 397,9 Kelvin. Bien, seguimos entonces. Magnitudes derivadas. Tenemos el volumen, ¿no? Según el sistema internacional se mide en metros cúbicos, ¿no? Equivalencias. Un metro cúbico es 1000 decímetros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 litros. Un litro es igual a un decímetro cúbico.
Un litro es igual a 1000 mililitros o un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Un mililitro va a ser igual a un centímetro cúbico, ¿no? Estas son las equivalencias. ¿Hay que estudiar esto para el caso del volumen? Sí. Tienes que memorizar estos valores, ¿ya? Seguimos. Tenemos un ejercicio adicional acá. Dice, para realizar hemocultivo se extrae y transfiere la sangre a las botellas de hemocultivo. La calidad del proceso de extracción de la sangre es un factor importante para obtener buenos resultados. En adultos se recomienda la extracción de 30 mililitros por muestra. Determina el volumen de sangre extraído en litros y metros cúbicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? El volumen, ¿no? Tenemos el volumen, este es el volumen, mililitros, son 30 mililitros, y me piden pasarlo a litros y a metros cúbicos. Entonces, paso número 1, tomo el dato, sería 30 mililitros. Dice que hay que pasarlo a litros, factor de conversión. Lo decimos acá. Mili. ¿Pero qué cosa era un mili? Un mili es 10 a la menos 3. Por litro, por litro. Entonces, mililitro con mililitro se cancela. Ahora, aquí tenemos 30, pero 30 tiene la coma decimal por acá y va a desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Un espacio se va a desplazar. Entonces, como se va a desplazar un espacio, ¿no? Este de acá nada más un espacio. Entonces, 30 en notación científica sería 3,0 por 10 a la 1, multiplicado por 10 a la menos 3. Y esto ya está expresado en litros, pues, ¿no? Bases iguales, los exponentes se suman. Sería 3,0 por 10 a la 1 menos 3 litros. Entonces sería 3,0 por 10 a la menos 2 litros. Y ese sería el volumen pasado de mililitros a litros. Pero acá también dice que hay que pasarlo a metros cúbicos. Profesor, ¿cómo sería con metros cúbicos? Sería así, mira. Tienes 30 mililitros, ¿no? Y quiero pasarlo a metros cúbicos. Primer factor de conversión, ya lo hemos usado, hay que eliminar a mili, pues, ¿no? Un mili, aquí equivale a 10 a la menos 3. Por litro se va mililitro con mililitro, pues, ¿no? Pero yo no quiero litros, quiero metros cúbicos. ¿Qué equivale un metro cúbico? Entonces tú dices, un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Profesor, tengo que saberlo de memoria? Sí, tienes que saberlo de memoria. Que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Y con esto se cancela litro con litro. Muy bien, acá la coma decimal se desplaza un espacio, sería 3,0 por 10 a la 1 por 10 a la menos 3 y todo esto en metros cúbicos dividido entre 10 elevado al cubo, pues, ¿no? Dices, bases iguales, ¿no? Se suman y acá se debería restar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a colocar 3,0 por 10. Ellos dos se suman, sería 1 menos 3. Y esta base con esta base se resta. Entonces acá sería menos 3, ¿no? Se restaría arriba, ¿no? Y todo esto sale en metros cúbicos. Acá quedaría 3,0 por 10. Menos 3 sería menos 6. Más 1 sería menos 5. Sería menos 5 metros cúbicos. Listo, hemos terminado. En litros sería 3 por 10 a la menos 2 y en metros cúbicos sería 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Seguimos, vamos, uno más. Magnitudes derivadas. Tenemos la presión. La presión se considera derivada. Según el sistema internacional, la presión se mide en pascales. Equivalencias. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y una atmósfera es igual a 760 torr, ¿no? Entonces, las equivalencias de la presión. Ejercicio 3 dice, según la normativa de Osinermin, con respecto al transporte de gas, las mangueras de alta presión deberán ser diseñadas para trabajar a una presión de 2,4 megapascales. Mira, acá tenemos la presión en megapascales. Manométrica. Determina esta presión en kilopascales y en atmósferas, ¿no? Considerar una atmósfera igual a 1,0 por 10 a la quinta pascales. Entonces me dan el dato, pues, ¿no? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos? Entonces nosotros decimos acá, veamos, nuestro dato está en megapascales. Entonces acá tenemos 2,4 megapascales.
Ahora el problema es, ¿y cuánto es un mega? Un mega, pues el problema acá es el mega, jóvenes. Claro, ¿qué cosa es un mega? Un mega, debemos recordar, vamos a ponerlo por acá. Un mega es igual a 10, ¿a la cuánto? ¿Cuánto era un mega? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto era un mega? A las 6. Muy bien, excelente. Ahí está. Un mega es 10 a la 6. ¿Profesor, eso tengo que saberlo de memoria? Sí. Por eso tienes que estudiarlo, pues, ¿no? Un mega es 10 a la 6, pues, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero eliminar mega, factor de conversión. Coloco a mega abajo para que se pueda cancelar, pues, ¿no? Entonces digo, un mega, ¿a qué equivale? ¿A qué es igual? A 10 a la sexta. Como acá hemos puesto pascales, multiplico por pascales al numerador y por pascales al denominador y ya tengo megapascales. Se cancela megapascales con megapascales y me queda 10 a la sexta pascales. Muy bien. Dice, determine esta presión en kilopascales. No lo quiero en pascal, quiero en kilo. Entonces, factor de conversión. Entonces dice, pero ¿qué cosa es un kilo? Un kilo no es otra cosa que 10 elevado al cubo, pues, ¿no? 10 al cubo. Entonces, como yo quiero que aparezca kilo en el numerador, coloco kilo en el numerador. ¿Qué cosa es un kilo? 10 al cubo, ¿no? Son equivalentes, son iguales. Multiplico por pascal al numerador y por pascal al denominador. Se va pascal con pascal y ya me quedó kilopascal. Ahora sí, tenemos acá 2,4 por 10 a la sexta. Bases iguales, las bases son 10 y 10. Y si las bases son iguales, los exponentes se restan. Sería 6 menos 3. Y esto ya está en kilopascales. Tendríamos 2,4 por 10. 6 menos 3 me da 3. Y eso sería en kilopascales. Bien, y ya llegamos a la primera respuesta. Eso nos pedía el problema. En el segundo caso, me pide atmósfera. Ya, entonces ponemos por acá nuevamente 2,4 megapascales, ¿no? Factor de conversión, ponemos por acá un mega equivale a 10 a la sexta, por pascal y por pascal. Megapascal, megapascal se cancela. Pero yo no quiero pascales, yo lo que quiero es atmósfera. Y para eso me sirve esta equivalencia, esta igualdad que me han dado. Dice considerar, dice, ¿no? Considerar una atmósfera igual a 1,0 por 10 a la quinta pascal. Entonces lo considero como factor de conversión. Coloco en el denominador lo que quiero eliminar. Y quiero eliminar pascales. Y coloco en el numerador lo que quiero que aparezca. Atmósfera. Entonces yo diré, una atmósfera, ¿qué cosa es? 1,0, ¿no? Ahí está, 1,0 por 10 a la quinta pascales. Se cancela pascales con pascales. 10 a la sexta con 10 a la quinta, bases iguales, se restan los exponentes. 6 menos 5 sería 1. Entonces sería 2,4 por 10 a la 1, ¿no? ¿Qué quedó? Quedó atmósfera, pues, ¿no? Quedó atmósfera. Y ya está. Listo. 2,4 por 10 a la 1 atmósfera es de la respuesta. Seguimos, vamos. Densidad. La densidad es la masa sobre el volumen, ¿ya? De un sólido líquido es gramos sobre mililitro para el caso de líquido y gramos sobre centímetro cúbico para el caso de un sólido. Densidad de un gas es masa sobre volumen, pero aquí el volumen está expresado en litros, ¿ya? En litros el volumen. Entonces sería la masa en gramos sobre el volumen en litros. Según el sistema internacional, SI significa sistema internacional, la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Seguimos. Tenemos el ejercicio 4, dice, en una probeta graduada están contenidos 20 mililitros de agua. En ella se introduce un trozo de cierto metal de masa igual 52 gramos. Si el volumen final que marca la probeta es de 30 centímetros cúbicos, determine la densidad del metal expresado en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces tenemos acá la masa y tenemos el volumen. Entonces vamos a partir con el volumen, porque tenemos un volumen de 20 inicial y un volumen de 30. ¿Ya? Volumen de 20 y de 30. Entonces lo que me interesa acá es la variación de volumen. La variación de volumen sería igual a 30 centímetros cúbicos, ¿no? Menos 20 mililitros. Entonces acá tenemos que tener presente que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico.
Entonces, un factor acá sería que por cada centímetro cúbico hay 1 mililitro. Entonces diremos acá, la variación de volumen sería 30 centímetros cúbicos por 1 centímetro cúbico, no es otra cosa que 1 mililitro. Se va y me queda en mililitros, menos 20 mililitros. La variación de volumen, ¿cuánto sería? 30 mililitros menos 20, eso me daría 10 mililitros. Listo, ya lo tengo el volumen expresado en mililitros, ya puedo calcular la densidad. Entonces, la densidad sería igual a la masa sobre el volumen. Bueno, hay que dividir la masa sobre el volumen. Entonces, la densidad, ¿qué va a ser igual? Tenemos la masa de dato. Acá está. ¿Dónde está la masa? Acá está. La masa es de 52 gramos. Es dato, 52 gramos. Le ponemos acá la masa, 52 gramos. Y el volumen, que es la resta, me dio 10 mililitros. Muy bien, pero queremos en sistema internacional. ¿Cómo sería en sistema internacional? Bueno, sistema internacional es kilogramos, la masa en kilogramos, hay que transformar esta masa a kilogramos. Ponemos acá 1 kilogramo son 1000 gramos. Se cancela gramos con gramos. Ahora, mililitros hay que llevarlo a metros cúbicos. Ajá. Entonces vamos a decir acá que 1 litro tiene 1000 mililitros. Entonces mililitros se cancela con mililitros, pues, ¿no? Mililitros se cancela con mililitros. Y quedaría 1 litro. Pero, ¿qué más se sabe? Que 1 metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, litros se cancela con litros. ¿Ya? Litros se cancela con litros. Entonces, me va a quedar en metros cúbicos, ¿no? La respuesta ya salió en metros cúbicos. Bueno, habría que operar, ¿no? ¿Cuánto nos sale todo esto? Veamos que se cancela por acá, se cancela 10 al cubo con este 10 al cubo. Y 52 entre 10 sería 5,2 por 10 al cubo, ¿no? Esa sería la densidad. Entonces pondríamos por acá que ya la respuesta sería que la densidad sería igual, ¿no? A 5,2, ¿no? 5,2 por 10 al cubo, kilogramos, la masa está en kilogramos, sobre metros cúbicos. Esa sería la densidad. 5,2 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Tenemos por acá densidades, ¿no? Densidades de algunas sustancias y mezclas. La densidad del oro, 19,3, del plomo, 11,3, de la sal de mesa, 2,16, del papel, 0,7, del hielo, 0,92, del aluminio, 2,7, del hierro, 7,86, del cobre, 8,92, ¿no? Considerando sólidos. Considerando líquidos, agua pura, 0,998, agua de mar, 1,03, la leche, 1,03, la sangre, 1,03, el mercurio, 13,6, gasolina 0,67, el alcohol 0,79. Y de gases como el aire en gramos por litro, ¿no? 1,29, oxígeno 1,43, hidrógeno 0,09 y del dióxido de carbono 1,96. Bueno, tenemos ahí los datos de densidad. Bien, seguimos. Ejercicio de clase. Pasamos a los ejercicios, jóvenes. Primer ejercicio de clase, dice. El método científico es una manera sistemática y disciplinada de plantear y responder preguntas sobre lo que ocurre en la naturaleza. Indique la alternativa que contenga la secuencia correcta de los pasos del método científico que se presenta en el texto, dice, ¿no? Después de estar fuera de su laboratorio, Fleming, ¿no? regresó, sí, regresó, y comenzó a limpiar sus placas de vidrio, donde cultivó cierto tipo de bacteria. Y encontró que una de las placas se había contaminado con moho, y se veía que el área alrededor del moho estaba libre de crecimiento de bacterias. Analizando el caso, planteó, si se filtra cierto tipo de moho a las bacterias, estas podrían morir, ¿no? Posteriormente preparó dos grupos de placas de cultivo de bacteria. En una de ellas introdujo filtraciones de moho y en el otro grupo no. Ambos grupos se someterían exactamente a las mismas condiciones para obtener un resultado. Y me está pidiendo el problema la secuencia de pasos, ¿no? ¿Qué secuencia de pasos tenemos? Entonces podemos decir que primero, dice, estaba lavando sus placas, pues, ¿no? Después de estar fuera de su laboratorio, Fleming regresó y comenzó a limpiar sus placas de vidrio,
donde cultivó cierto tipo de bacteria y encontró que una de las placas se había contaminado con moho y se veía que el área alrededor del moho estaba libre del crecimiento de bacterias. Entonces veía, ¿no?, que el área alrededor del moho estaba libre del crecimiento de bacterias. Eso es observación, ¿no? Está mirando, pues, ¿no? Está mirando, está observando. Con esa observación, ¿qué dijo? Pensó, pues, ¿no? Analizando, dijo, si se filtra cierto tipo de moho a las bacterias, estas podrían morir, dijo, ¿no? Su hipótesis, ¿no? Esa es una hipótesis. Y luego, ¿qué dice? Posteriormente preparó dos grupos de placas. Diseñó un experimento. Dijo, a ver, voy a probar uno con el moho y uno sin el moho, pues, ¿no? Preparó dos grupos de placas de cultivo de bacteria. En una de ellas introdujo filtraciones de moho y en el otro grupo no. Entonces prepara dos, hace un experimento. En uno pone el moho y en el otro no. Y lo experimenta bajo las mismas condiciones, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? La observación, ¿no? La hipótesis, que no se sabe si es verdadero o falso, y luego la experimentación. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? La clave sería la D, jóvenes. Observación, hipótesis y experimentación, ¿no? Esa sería la respuesta. 1D de dar. Seguimos. Problema 2 dice, la química estudia la materia, sus cambios, transformaciones y se relaciona con otras áreas del conocimiento humano, como la física, biología, medicina, entre otros. Ujú. Por lo que para su mejor estudio se divide en ramas. Al respecto, determine la relación correcta entre la rama de la química y tema de estudio. A ver, en la primera dice tiempo del proceso de electrólisis del cloruro de sodio. La segunda, morfina aislada de la planta Papaver somniferum. La morfina, jóvenes, lo puse como un ejemplo, ¿no? Era un compuesto orgánico. Claro, la morfina era un compuesto orgánico, tenía toda su estructura, ¿no? De la morfina. Los flavonoides, bueno, los flavonoides también son compuestos orgánicos, son antioxidantes a nivel celular. Pero acá está hablando dentro de la célula. Son antioxidantes a nivel celular, ¿no? Dentro de la célula, los flavonoides cumplen un papel de antioxidantes, pues, ¿no? O una función de antioxidante. Y luego tenemos determinar plomo posterior al disparo de arma de fuego. Porque el plomo es un elemento químico, pues, ¿no? Y queda residuos de plomo en la mano cuando alguien dispara, pues, ¿no?, un arma de fuego. Hay que relacionar cada uno de ellos. ¿Cuál crees que será la respuesta? ¿Cuál será la clave, jóvenes? ¿Qué marcarías? Lo puedes escribir por el chat, ¿ah? Vamos a ver. A tratar de ver por el chat. La B, profe. A ver, vamos a ver si los logro visualizar. Ahí está, ya veo el chat. Sí, ahí estoy viendo el chat. Muy bien, varios han marcado la B. Claro, la respuesta sería la B, ¿no? Fidel ha puesto B, Maxiel ha puesto la B, Alexander también la B, Fiorella la B, dice, ¿no? Ahí está. La B, profesor, hace rato, profe, hace rato. La B, ¿no? Ahí te vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner acá. El tiempo del proceso de electrólisis del cloruro de sodio es físico-química. Morfina aislada de la planta Papaver somniferum, química orgánica. Los flavonoides son antioxidantes a nivel celular, bioquímica. Determinar plomo posterior al disparo de arma de fuego sería determinar, ¿qué tenemos acá? Orgánica está, fisicoquímica está, bioquímica, quedaría química analítica. Está identificando, pues, ¿no? Es identificación y esa es la química analítica, la C. Entonces la respuesta de la pregunta 2 es la B, pues, ¿no? La B. Claro, la B es la respuesta, correcto, la B. Vamos, seguimos. Problema número 3. Ahí está, problema número 3. ¿Qué dice el problema 3? ¿Ya? Dice acá, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos envió al bombardero Boeing
B-29, Super Fortress. Este alcanzaba una velocidad máxima operativa de 574 kilómetros por hora, pues, ¿no? Ese día lanzó sobre Hiroshima una bomba que contenía 64 kilogramos de uranio enriquecido. Esta explotó a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa. La energía destructora que se liberó fue de 6,69 por 10 a la 1 terajoules, alcanzando más de 1,5 por 10 a la 7 grados Celsius, condición similar al núcleo del Sol. Este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles más en esa semana, también en los meses y años posteriores. Al respecto, ¿cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado rápidamente? Ah, básicas y derivadas me piden, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuántas magnitudes básicas? Dice, ¿no? ¿Quiénes son las magnitudes básicas? Entonces acá tenemos, ¿qué tenemos por acá? Tenemos básica, dice, ¿no? Velocidad, pero la velocidad es derivada. Vamos a poner derivadas con verde y básicas con amarillo. Dice acá, velocidad máxima operativa de 574 kilómetros por hora. Esta es derivada, pues, ¿no? Ese día lanzó sobre Hiroshima una bomba que contenía 64 kilogramos. Ah, pero la masa es básica, pues, ¿no? 64 kilogramos de uranio enriquecido. Esta explotó a una altitud de 600 metros. Ah, metros, longitud. Esta es básica, pues, ¿no? La energía, pero la energía es derivada, pues, ¿no? La energía es derivada, ¿no? Todo esto. La energía de estructura que se liberó fue de 6,69 por 10 a la 1 terajoules. Todo esto es derivada, pues, ¿no? Derivada. Alcanzando más de 1,5 por 10 a la 7 grados Celsius. Esta temperatura, pero la temperatura es básica, pues, ¿no? Esto es básica. Condición similar al núcleo del Sol. Este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles más en esta semana. Pero la semana es tiempo, meses, tiempo y año, tiempo, y es básica, ¿no? Semana, meses y tiempo, años, pues, ¿no? Van a ser tiempo, ¿no? Eso va a ser básica. Contamos, ¿cuántas básicas hay? Sería 64 kilogramos, es básica, claro. 600 metros, básica, van 2. La temperatura 3 y el tiempo, semanas, meses y años. 1, 2, 3, 4. Hay 4 básicas. Entonces, analizando, las básicas son 4. Y las derivadas, la velocidad y la energía son derivadas, pues, ¿no? Serían 2. La respuesta sería 4 y 2. Entonces, en la pregunta 3, la clave es la C, ¿no? La C de la respuesta. Muy bien. Seguimos. Problema 4 dice, la distancia entre dos átomos enlazados químicamente se denomina longitud de enlace. En la molécula de hidrógeno, la distancia de enlace entre hidrógeno e hidrógeno es de 0,741 Armstrong. En el sulfuro de hidrógeno, su distancia es 0,133 nanómetros. Y en el metano, la distancia es 109 picómetros. Indique la alternativa que contenga las moléculas cuyas distancias de enlace están ordenadas en forma ascendente. Dato, un Armstrong, 10 a menos 10 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo todo a uno solo, ¿no? Hay que hacer la medida en uno solo. Ajá, muy bien, Rosina, ya respondió Rosina. Rosina ya tiene clave ya. Veamos, comenzamos con el primero. ¿Qué tenemos acá primero? Al hidrógeno. Vamos a comenzar con el hidrógeno. Ya vamos a hacerlo. Tenemos 0, ¿cuánto es? 741 Armstrong. ¿Ya? Factor de conversión, un Armstrong, ¿qué cosa es? 10 a la menos 10 metros, ¿no? A eso equivale. Armstrong se cancela con Armstrong. Entonces, para el caso hidrógeno, esa distancia va a ser 0,741, ¿no? Por 10 a la menos 10 metros, ¿no? Ya tenemos una distancia. Segundo caso, ¿quién tenemos en segundo caso? Al sulfuro de hidrógeno, ¿no? Ahí tenemos 0,133 nanómetros. Vamos a ponerlo acá. 0,133 nanómetros. Factor de conversión, un nano. ¿Pero qué cosa era un nano? Un nano es 10 a la menos 9, pues, ¿no? Por metro y por metro. Se va nanómetro con nanómetro y ya me quedó metro, mira, ¿no? Acá la comita lo voy a hacer correr un espacio hacia la derecha, ya hacia la derecha.
Y si corre un espacio hacia la derecha, 1 nada más, sería 1,33. Entonces esto va a ser 1,33 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 9. Y ya estaría expresado en metros. Y finalmente, esto sería 1,33 por 10 a la menos 10 metros. Y eso sería la distancia entre el hidrógeno y el azufre, pues, ¿no? Hidrógeno-azufre. Ya tenemos dos. Y me faltaría el tercero. ¿Quién es el tercero? El tercero es el carbono-hidrógeno que tiene 109 picómetros. Entonces vemos acá 109 picómetros. Factor de conversión, un pico. ¿Qué cosa es un pico? 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, sí, un picómetro vale 10 a la menos 12. Entonces picómetro se va con picómetro. Ahora, acá la coma decimal está acá, entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Ya, hacia la izquierda. ¿Cuánto? 1, 2 espacios. Entonces me va a dar 1,09 por 10 al cuadrado. Ya, eso va a ser, el 109 va a ser 1,09 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 12. ¿No? Y esto ya está expresado en metros. 2 menos 12 sería menos 10. Entonces esto sería 1,09, ¿no? Por 10 a la menos 10 metros. Y esto sería el caso carbono-hidrógeno, ¿no? Es el enlace carbono-hidrógeno, sería 1,09 por 10 a la menos 10. 10 a la menos 10, 10 a la menos 10. Mira, todos están en 10 a la menos 10. Como te das cuenta, todos quedan en 10 a la menos 10. Pero me piden la respuesta en forma ascendente, de menor a mayor. Obviamente el menor va a ser el hidrógeno, ¿no? El menor va a ser el hidrógeno. O sea, comienza con hidrógeno. Entonces la respuesta comienza con hidrógeno. ¿Quién sigue después del hidrógeno? 1,33 y 1,09. 1,09. Bueno, el carbono hidrógeno, que pertenece al metano, pues, ¿no? Que sería el CH4. Y finalmente el azufre hidrógeno, 1,33, que sería el de mayor radio, ¿no? Que sería ¿quién es? Es el H2S. H2S. Y la respuesta en la 4 sería la A. 4A. Ya, A. A ver, dicen, profesor, una pregunta, ¿por qué desplaza la coma? Dice, ¿no? Por notación científica. No, lo estoy desplazando por conveniencia. Profesor, ¿por qué le conviene? Porque a mí me conviene comparar 10 a la menos 10, 10 a la menos 10 y 10 a la menos 10. ¿Te das cuenta? Entonces, como acá es 10 a la menos 10 metros, 10 a la menos 10 metros y 10 a la menos 10, puedo comparar estos números. ¿Qué puedo comparar? 0,7, 1,33 y 1,09, ¿no? Como estos son iguales, estos factores son iguales, puedo comparar este número con este número y este número con este número, ¿no? Podemos compararlo. ¿Te das cuenta? Entonces, por conveniencia, me conviene ponerlo todo en 10 a la menos 10. Entonces, sé que él va a ser el menor y el de acá va a ser el mayor y él va a quedar al centro. ¿Se entendió, Frank? ¿Entendiste, Frank? Sí, profe. Muy bien, es por conveniencia. Ya la respuesta en las claves te lo van a poner en notación científica. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Vamos, uno más, un problema más. Problema número 5. Dice, la disolución de ácido sulfúrico al 98% es corrosivo para los metales. Puede provocar daños graves en la piel. La mezcla tiene una densidad de 1,84 gramos sobre mililitros. Temperatura de fusión de 10,3 grados Celsius. Temperatura de ebullición igual a 290 grados Celsius. Su presión de vapor a 145,8 grados Celsius. Es de 1,33 hectopascales. Por otro lado, su tensión superficial es 55,1 milinewton sobre metro. De lo expuesto, entonces es correcto afirmar que, 1, la presión de vapor y la tensión superficial son magnitudes básicas. La presión es derivada y la tensión es derivada. Tanto presión como tensión son derivadas, jóvenes. ¿Ya? Entonces acá me están hablando si la presión es básica. No, la presión es derivada. Y la tensión superficial también es derivada. ¿Son magnitudes básicas? No, son magnitudes derivadas, por lo cual la primera es falsa, ¿no? Así es. 2. La densidad es considerada como magnitud derivada. Claro, la densidad es magnitud derivada, correcto. En el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, correcto, eso es verdad. Ahí está, verdadero.
3, Romano, dice, en sistema internacional SI, la diferencia de temperatura entre fusión y ebullición es 279,7 Kelvin. A ver, me piden fusión y ebullición. Busquemos fusión y ebullición. ¿Dónde está? Temperatura de fusión, acá está, 10,3. Temperatura de ebullición, aquí está, 290 grados Celsius. Entonces, hay que restar, pues, ¿no? Piden la diferencia, dice, ¿no? La diferencia. Entonces vamos a restar. Son temperaturas, ¿no? Entonces diremos, variación de temperatura sería igual a la temperatura de ebullición menos la temperatura de fusión. Entonces la variación de la temperatura sería la de ebullición, que es 290 grados Celsius, menos la de fusión, que es 10,3 grados Celsius. Entonces esa variación de temperatura, ¿cuánto me da? ¿No? Me está pidiendo la variación. Hay que restar, pues, ¿no? Hay que restar. ¿Cuánto sale esta resta? Sería 290 menos 10,3. Y eso me daría 279, ¿cuánto es? 7, pues, ¿no? 7 grados Celsius. Pero acá me piden en Kelvin, no hay problema. Entonces nosotros decimos, como se trata de variación, entonces nosotros tenemos que la variación en la escala Celsius es proporcional a 5, como la variación en la escala Kelvin es también proporcional a 5. Como los denominadores son iguales, se van a cancelar acá y llego a la conclusión que restar en la escala Celsius es igual que restar en la escala Kelvin. Entonces, numéricamente son iguales. Entonces, la variación de la temperatura sería igual a 279,7 unidades Kelvin. Y coincide, ¿no? 279,7 Kelvin. Y eso sería verdadero. FBB. Entonces, en la pregunta 5, la respuesta es 2 y 3. La C sería la respuesta. La C. Ya la C. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien, seguimos entonces. Problema 6 dice, el tratamiento térmico en los aceros se realiza para mejorar sus propiedades mecánicas, como la dureza, la resistencia a la corrosión, entre otras. Para elevar la temperatura del proceso se utiliza un horno de baño de sales de fusión. La temperatura de austenización tiene un valor de 1050 grados Celsius, con un tiempo de sostenimiento de 1 hora. El tratamiento de revenido se efectúa a una temperatura de 800 grados Celsius en un tiempo de 2 horas. Al respecto, marque la secuencia de verdadero o falso para los siguientes enunciados. 1. En unidades del sistema internacional, la temperatura de austenización es 1323. A ver, austenización. ¿Dónde está la austenización? Aquí está, mira. ¿Ya? La austenización es aquí, a la temperatura de 1050. Pero me lo piden en Kelvin. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarlo a Kelvin? Entonces, para la primera pregunta, vamos a decir nosotros, a ver, podemos decir acá, esta temperatura está en Celsius, yo quiero Kelvin. Entonces, Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces, Kelvin va a ser igual a 1050 más 273. Kelvin, ¿cuánto sale? Bueno, hay que sumar, jóvenes, hay que sumar. Hay que sumar. ¿Cuánto sale esa suma? A ver, ¿cuánto sale esa suma? Sería 1050 más 273 sumando me sale 1323. 23 sale, ¿no? Sí. Sí. Ay, muchísimas gracias. 1320. Entonces la temperatura es 1323 unidades Kelvin. Entonces 1323 Kelvin sería correcto, que sería verdadero, pues, ¿no? La primera sería verdadera. Vamos por la segunda. ¿Qué dice la segunda? Dice, el proceso que utiliza aire es para realizar una variación de temperatura de 1404 grados Fahrenheit. A ver, el proceso que utiliza aire, enfriamiento con aire, aquí está, mira, enfriamiento con aire, es esto de aquí, ¿no? Entonces la temperatura está entre 800 grados Celsius y 20 grados Celsius. Y me piden, ¿qué cosa? La variación, ¿no? La variación. Y acá está saliendo en Fahrenheit, pero acá lo tengo en Celsius. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Ya. Voy a calcular la variación, ¿no?, de la temperatura, ¿no? Sería 800 grados Celsius, ¿no? 800 grados Celsius, menos 20 grados Celsius. Entonces, esa variación de temperatura sería, ¿cuánto es 800 menos 20, jóvenes? 800 menos 20, eso me da 780. 780. 780 grados Celsius. Profe, pero acá está en Fahrenheit. Está en Fahrenheit, profe, no en Celsius. Pero acá tenemos que recordar que la variación en Celsius es proporcional a 5, como la variación en Fahrenheit es proporcional a 9. Profe, ¿esa relación existe? Sí, existe esta relación. Entonces, la variación en Celsius ha sido de 780. 780 sobre 5 va a ser igual a la variación en Fahrenheit sobre 9. Entonces, de acá yo determino la variación en Fahrenheit. ¿Cuánto me sale? Hay que operar. 780 entre 5 me da 156 y por 9 me daría 1404. Sería 1404. O sea, acá sale 1404 grados Fahrenheit. ¿No? Entonces, la variación en Fahrenheit sería 1404. Y acá dice, ¿es de 1404 grados Fahrenheit? Claro, esa es la respuesta. Y eso sería también verdadero. 3. La temperatura en la cual se realiza el proceso de revenido. Revenido, ¿dónde está el revenido? Acá está, el revenido. Y su temperatura es 800. Pues, ¿no? Ahí está, 800. Es 1932 ranking. Profesor, ranking me están pidiendo ahora. Claro, nos están pidiendo ranking. ¿Cómo sería para ranking? Bien, para ranking sería la fórmula. Pues hay que recordar la fórmula, ¿no? La fórmula. Tenemos en Celsius, entonces en Celsius sería Celsius sobre 5, pues, ¿no? Celsius sobre 5 sería 800 sobre 5, ¿no? Debe ser igual a ranking. A ranking menos 492 sobre 9, pues, ¿no? Entonces, de acá hay que sacar el valor de ranking. ¿Cuánto sale ranking? ¿No? Es 800, es C sobre 5, es igual a ranking menos 492 sobre 9. Entonces, acá hay que operar. ¿Cuánto sale operando? Sería 800 entre 5, 800 entre 5, eso me da 160. Multiplicamos por 9 y me da 1440. Y a eso le sumamos, hay que sumarle 492, 492. Y eso me daría 1932. 1932. Entonces en ranking va a salir 1932. Entonces la temperatura es 1932 unidades ranking, pues, ¿no? Y acá que pusieron 1932 ranking. Está correcto. ¿Cómo son todas? Todas son verdaderas. La respuesta es la A, jóvenes. La A es la respuesta. Ya la A sería la respuesta. Seguimos. Problema 7 dice, Joseph Priestley descubrió el elemento oxígeno en 1774. Actualmente es un gas utilizado en los hospitales y en la industria. Un tanque de acero de 5 por 10 al cubo litros contiene oxígeno a una temperatura de 70 grados Celsius y 1520 milímetros de mercurio. Exprese respectivamente el valor de las magnitudes mencionadas en unidades del sistema internacional. A ver, sistema internacional me están pidiendo, ¿no? Entonces tenemos acá 5 por 10 al cubo litros. Esto de acá es el volumen. El volumen del sistema internacional es metros cúbicos. Entonces vamos a pasarlo a metros cúbicos. Entonces tenemos acá el volumen, ¿no? Entonces esto de acá es el dato del volumen. Ya, esto es el volumen. Y el volumen queremos en metros cúbicos. Entonces sería 5 por 10 elevado al cubo litros, factor de conversión. ¿Qué queremos? El volumen sistema internacional es metros cúbicos, pues, ¿no? Un metro cúbico tiene 1000 litros, pues, ¿no? En un metro cúbico hay 1000 litros. Entonces, litros con litros se cancela. Claro, claro, se cancela. Y bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, acá esto sería 5
por 10 a la 3 menos 3 metros cúbicos. ¿Cuánto me sale? 5 por 10, 3 menos 3 sería 0 metros cúbicos. 5 por 10 a la 0. Bueno, podría ser la A o podría ser la B. O podría ser la D también, ¿no? Bueno, hay tres posibilidades todavía. La temperatura 70 grados Celsius. Ah, la temperatura. Claro. Y sistema internacional para la temperatura es Kelvin, pues, ¿no? Entonces, Kelvin es igual a Celsius más 273, ¿no? Entonces, Kelvin es igual a Celsius, que es 70 más 273. Entonces, en la escala Kelvin, ¿cuánto es 70 más 273? Hay que sumar, pues, ¿no? 70 más 273. 343. 343 sale. 343. 343. Entonces, la temperatura sería igual a 343 unidades Kelvin. Pero nos han puesto en notación científica la respuesta. Quiere decir que acá está la comita y esta se va a desplazar 2 espacios hacia la izquierda. Ya hacia la izquierda. 1, 2. Y acá va a terminar la coma decimal, pues, ¿no? Entonces, esto sería equivalente a escribir 3,43 por 10 al cuadrado Kelvin. 3,43 por 10 al cuadrado. Acá está 10 al cuadrado. Acá está 10 al cuadrado. Acá he puesto 10 al cubo. No, pues, no, 10 al cubo no es. Este tampoco era, pues, ¿no? Me quedan dos posibilidades, la A o la B, ¿no? La A o la B. Luego dice la presión, acá está la presión, que es 1520. Esto de acá es la presión. Entonces, yo tengo una presión de 1520 milímetros de mercurio, factor de conversión. No quiero milímetros de mercurio. Yo quiero sistema internacional, y sistema internacional es pascales. Ahí está. Acá tenemos que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Y 760 milímetros de mercurio es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Claro, acá está mi equivalencia. Esta parte de acá voy a usar. ¿Ya? Entonces, esto es igual a esto. Yo diré entonces que 1,01 por 10 a la quinta pascales, ¿no? Debe ser igual, porque acá lo dice, es igual, dice, pues, ¿no? Acá dice que son iguales, ¿no? Esta parte de acá nos dice que son iguales. ¿Es igual a qué? A 760. Entonces acá iría 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces milímetro de mercurio se cancela con milímetro de mercurio. 1520 entre 760, ¿no? Esta división, ¿no? Esta división es de, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1520 entre 760? 1520 entre 760 me da 2. Claro, sale 2. Y 2 por 1, 2. Claro, 2 por 1 es 2, pues, ¿no? Entonces esto me va a dar 2,02 por 10 a la quinta pascales. Y 2,02 por 10 a la quinta, ahí está. Y aquí también, 2,02 por 10 a la quinta. ¿Qué pasó? ¿Hay dos claves? A ver, pregunta 7. A ver, 10 a la quinta y 10 a la quinta son iguales, 2,02. A ver, a ver, a ver. En la A es 4,34, en cambio en la B es 3,43. Ah, un dígito, ¿no? Acá había algo diferente, ¿no? Es 3,43, claro, este es 3,43. Yo me había fijado solo en el 10 al cuadrado. Entonces, 3,43 por 10 al cuadrado sería, pues, ¿no? Claro. Entonces, este no es, pues, ¿no? Este no es. Este sí es. Este es correcto. Entonces, la respuesta es la B. Ah, mira, hay que tener cuidado con los numeritos, pues, ¿no? La respuesta es la B, jóvenes, la B. ¿Se entendió? ¿Sí? Es la B, profe, es la B, María dice. Claro, la B, la B. Sí, la B. Ahí está. La B es la respuesta. Vamos, la última, joven, me quedan minutos nada más. Ejercicio número 8 dice, cuando una pieza de elemento metálico en forma esférica y compacta de 9,65 por 10 a la sexta miligramos, es introducida una probeta graduada que contiene 5 por 10 menos 1 litro de agua, el nivel del agua se eleva a 1 por 10 al cubo mililitro. Determine el metal trabajado del experimento, teniendo en cuenta los siguientes datos. A ver, comenzamos con esta masa.
como queremos sistema internacional, porque acá está en kilogramos, hay que transformarlo a kilogramos. Entonces voy a poner acá 9,65 por 10 a la sexta miligramos. Factor de conversión, 1 mili es 10 a la menos 3. Por gramo se da miligramo con miligramo. Pero no quiero gramo, quiero kilogramo. Un kilogramo sería 10 al cubo gramos. Gramos se va con gramos. Listo. Este 10 al cubo va a subir restando, pues, ¿no? Bases iguales se restan, pues, ¿no? Sería acá 9,65 por 10 a la sexta por 10 a la menos 3, ¿no? Kilogramos. Menos 3 sería menos 6. Claro, sería menos 6. Más 6 sería 0. O sea, 10 a la 0 es 1. Sería 9,65 kilogramos. ¿No? Eso sería 9,65 kilogramos la masa. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Y dice que el volumen, ¿no? La probeta graduada que contiene 5 por 10 menos 1 litros de agua, el nivel del agua se eleva a, este es el volumen final. Entonces tenemos acá una variación de volumen que sería el volumen final menos el volumen inicial. La variación de volumen sería volumen final, que es 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo mililitros, menos el volumen inicial, que es 5 por 10 a la menos 1. Acá es 5 por 10 a la menos 1 litros. Ajá. Yo necesito restar en metros cúbicos. Acá está en mililitros, acá está en litros. No, no me conviene, ¿no? No me conviene. Me conviene restar en metros cúbicos. Entonces, tenemos un problema con las unidades acá. ¿Qué hacemos entonces? Este litro podría pasar a mililitros o los mililitros a metros cúbicos. A ver, ¿qué podemos hacer por acá? A ver. Voy a necesitar espacio, jóvenes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo restamos, jóvenes? Acá el problema es la resta. ¿Cómo restamos? ¿No? Ese es el problema, restar acá. Se complicó un poco la resta. 1000 mililitros. Pero 1000 mililitros no es un litro, jóvenes. Claro. Esto lo puedo pasar a litros. Claro, la variación de volumen sería igual a 1000 mililitros, pero un litro es 1000 mililitros, pues. En un litro hay 1000 mililitros. 1000 mililitros se cancela con mililitro y sería un litro. Menos 5 por 10 a la menos 1 litro. Entonces, la variación del volumen sería 1 litro menos 10 a la menos 1, que sería 0,5 litros. 0,5, ¿no? Ese sería 5 por 10 a la menos 1. 1 menos 0,5, entonces la variación de volumen sería igual a ¿cuánto? 1 menos 0,5. Y 1 menos 0,5 es 0,5. Claro, 0,5 litros. Claro. Yo lo tengo en litros. Gracias. Bien, pero yo lo que quiero es la densidad para saber de quién se trata, pues, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa, lo tengo en kilogramos, sería 9,65 kilogramos. Y el volumen, lo he calculado, 0,5 litros. Pero acá, según la densidad, está en metros cúbicos. Entonces necesito transformarlo a metros cúbicos todavía, pues, ¿no? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Se cancela el litro con litros y me quedaría en metros cúbicos y este 10 al cubo pasaría al numerador. Entonces la densidad, ¿a qué sería igual? ¿No? ¿A qué sería igual la densidad? ¿Cuánto sale la densidad? Sería 9,65 entre 0,5. Hay que dividir, pues, ¿no? 9,65 entre 0,5. Y eso me da 19,3. 19,3. Pues acá la densidad sería 19,3, ¿no? 19,3 kilogramos sobre... y este 10 al cubo sube al numerador, pues no, va a subir al numerador, falta el 10 al cubo. Estoy obviando el 10 al cubo. Entonces acá sería 19,3 por 10 al cubo, kilogramos, ¿no? Kilogramos, dividido ¿entre quién? Entre metros cúbicos. Listo, 19,3. ¿Quién es 19,3? Acá está. Se trata del oro, jóvenes. Esta densidad que he calculado es el oro. Entonces la respuesta determina el metal, dice, ¿no? ¿Y quién es el metal? Va a ser el oro. La respuesta es la B. La B sería. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Problemas propuestos: 1B, 2D de dado, 3D de dado, 4C y 5C.
¿sí? Bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.
¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Por el chat me están respondiendo. Voy al PPT, lo que va a hacer que no se me vea, no sé qué sucede, eso sigue en evaluación. Abro el PPT y ahora voy a tomar el punto en que estábamos viendo. Ya. Entonces, ahora voy a compartir. Me dicen que tiene que ser pantalla completa. Muy bien. Por favor, quiero saber si puedo compartir la pantalla ahora. Aló, joven, ¿están viendo la pantalla, por favor? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces, estábamos hablando de las especialidades en psicología. Y estábamos viendo de que así como es una ciencia, porque utiliza el método científico, la psicología siendo una profesión también. ¿Por qué es una profesión? Porque cuando un científico como el psicólogo ahora comienza a resolver problemas prácticos, a dar solución a los problemas clínicos, educativos, sociales o organizacionales, hablamos justamente de esas especialidades, ¿no? Ahora la psicología aplicada. Cuando tú vas a un médico o a un psicólogo, ¿no? Tiene que darte solución a tu problema de salud. Tú no vas a un médico o a un psicólogo para que te explique por qué tienes tal cosa, ¿no? Tú quieres curarte. Eso es dar solución, ya es un especialista, es una profesión, se especializa en dar solución a alguna área en particular. Entonces, en la psicología, estábamos viendo aquí, ¿verdad? Acá nos quedamos, jóvenes, por favor, me ayudan, que he tenido varios salones hoy día. ¿Estamos acá o no por el micro? Sí, profesor. Ya, entonces, el psicólogo clínico es una especialidad en psicología, la profesión es una profesión o especialidad en psicología. Se especializa en diagnosticar y en tratar. Por lo tanto, se especializa en problemas, en diagnosticar un problema, algún trastorno puede darse y darle tratamiento, una terapia. El psicólogo educativo, por el contrario, lo que hace es intervenir en el sistema educativo, en algún lugar donde haya formación educativa, para mejorarla, para mejorar, desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, un psicólogo educativo va a llevar a que los alumnos aprendan mejor y los profesores enseñen mejor y todo marche mejor en el colegio, por ejemplo, y se mejoran los rendimientos. Para eso está un psicólogo educativo. Ergo, no va al colegio a hacer un consultorio para hacer tratamientos. Eso lo hace el psicólogo clínico. El psicólogo educativo tiene otras funciones, por lo tanto. El psicólogo social ve problemas sociales, se lo convoca para verlos, para tratarlos o para investigarlos sobre todo. Por ejemplo, ¿qué tenemos en Lima y en el Perú? Las barras bravas, ¿no? La corrupción también lo estudian los psicólogos sociales, ¿no? Tenemos los problemas de adicción a Internet, por ejemplo, a lo que se llama adicción a las redes sociales, pero también a los videojuegos, ¿no? También tenemos problemas de adicción, ¿no? De alcoholismo, todavía es fuerte el tema del cigarrillo, ¿no? Entre otros. Para eso se lo convoca. Por ejemplo, cómo mejorar la comunicación a través de los medios, se lo convoca al psicólogo social, porque ya no es una persona, sino es grandes grupos, una sociedad o parte de esta donde interviene el psicólogo social, de ahí su nombre. Y el psicólogo organizacional interviene en las empresas, en las compañías, en la industria, para mejorarla partiendo del personal, para que mejore la comunicación entre el personal, para que, por ejemplo, dejen de discutir y se pase, por ejemplo, a una mejor planificación. Se quiere mejorar la marca o el producto, se trabaja con la creatividad de los miembros de la empresa, ¿no? Se quiere mejorar el marketing, presentando mejor el producto, se trabaja con los miembros de la empresa también. También el psicólogo organizacional
hace una selección del personal para colocar en el lugar adecuado a cada uno. Por ejemplo, en Saga, en Ripley, ¿quién selecciona a los postulantes a esa empresa para que vaya a tal o cual lugar? El psicólogo organizacional. Entonces ahí podemos ver las especialidades. Pero así como es una ciencia y una especialidad, nos preguntan para el examen el tema de las escuelas y enfoques. Las escuelas, ¿cómo se diferencian de los enfoques? Veamos. Las escuelas es el pasado, es la historia de la psicología, puesto que ya no existen escuelas en psicología. Sí las estudiamos con el objetivo de ver la formación de la psicología como ciencia y cuál es la relación histórica entre las escuelas y lo que hoy sí tenemos, que son los enfoques. Entonces, vamos a ver, esto es lo sustancial. Los enfoques, como su nombre lo dice, los enfoques permiten tener una perspectiva. Son formas de abordar los temas psicológicos. Los enfoques son complementarios, todos ayudan a explicar el comportamiento y a tratarlo. Entonces, hay diferentes, como la mayoría de ciencias, tenemos diferentes enfoques o teorías que nos permiten explicar e intervenir mejor en el comportamiento humano y en los procesos mentales, obviamente. Como ustedes son alumnos muy directos y están seguramente ya leyendo, han leído a su lectura, voy a poner un caso y ustedes me dicen a qué enfoque me refiero. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? Vamos a ver casos y me responden, por favor, a qué caso me refiero. Vamos entonces a enfoques. ¿Aló? ¿Se entiende? A ver. Sí, profesor. Pepito es un niño de 8 años que sufre de alteraciones que lo llevan a un diagnóstico por los diagnósticos de múltiples especialistas de que tendría características de Asperger y de otros aspectos autistas. Si Pepito se siente solo o no comprende lo que pasa, puede correr, se siente rápidamente él temeroso, o incluso al hacer esto se puede lesionar. Por lo tanto, es importante que Pepito tenga un cuidado. Ahora, sabemos también que Pepito, por la entrevista a la madre, le encanta la gelatina. El problema con Pepito actual es que no se sienta a la mesa a comer, no se sienta, no jala la silla, toma asiento y se pone a comer. No, ya eso trae problemas en la casa. Entonces, Pepito ingresa al consultorio y el psicólogo le coloca y le enseña una gelatina a Pepito que le gusta, ¿no? Y la pone en la mesa. Pepito, al ver esto, se aproxima a la mesa y sigue viendo, ahí se empina para ver qué es. El psicólogo saca otra gelatina de otro sabor y le enseña, mira, qué rico, ¿quieres, Pepito? Tómate, y le deja en la mesa. Pepito jala la silla y se sienta y logra por fin hacer lo que buscamos. Se logra sentar sin mayor problema a comer, puesto que se puso a comer la gelatina. ¿Qué enfoque he aplicado? Conductista. Si es el enfoque conductual o conductista, muy bien, porque estoy reforzando, premiando, dando un reforzador al Pepito, que es la gelatina. Lo mismo hace la profesora en un salón de clases que utiliza unas pegatinas y les pone carita feliz toda la semana. Si tienes 5 caritas felices, le da un premio, 20, Pepito. Si tiene 3 también, 16, Pepito. Entonces, premiándolo, le está aplicando una técnica de reforzamiento, llamado programa de reforzamiento, que utilizan el enfoque conductual. Pero ahora, estudiando más el caso de Pepito, encontramos que durante varias sesiones se observa que él es más directo, interviene más, está más activo cuando están presentes psicólogas, más no mucho cuando están presentes psicólogos. Ahora eso lleva a investigar la historia de Pepito y encontramos que fue abandonado tempranamente por su papá y vive actualmente con la mamá y la abuela.
tenemos la hipótesis, por lo tanto, de que Pepito se ha identificado con la figura femenina, con la figura materna. ¿Qué enfoque es? Psicodinámico, conductual, humanista, cognitivista o biopsicológico o neurocientífico. Me dicen, por favor, qué enfoque es. Hello. Como Pepito no sabe que está identificado, es inconsciente, simplemente tiene esa, Psicodinámico. es psicodinámico, ¿no? O sea, inconscientemente él está identificado, ¿no? Él no dice, no, yo soy identificado con la figura materna, quizás porque mi padre, no. Él inconscientemente, él está más contento cuando se rodea de mujeres, como el caso de las psicólogas, y participa. Entonces eso se puede tomar para que las demás sesiones haya psicólogas y después ya se trabaja el tema de la identificación, de alguna manera también harán psicólogos. Ahora, cuando se evalúa a Pepito con diferentes test psicológicos, se encuentra que Pepito tiene una percepción y memoria que va más allá del promedio, mucho más alta. Encontramos que tiene casi una percepción fotográfica porque basta que le dé una ojeada a una figura y puede copiarla de memoria. Escucha una canción una sola vez y la reconoce entre varias y se acuerda toda la letra. Pepito tiene memoria espléndida de sensorial y de corto plazo. ¿Qué enfoque estoy aplicando? Cognitivo. Cognitivista. Cognitivo, porque estoy estudiando y estoy hablando de procesos cognitivos como la percepción y la memoria de Pepito. Muy bien. Ahora, conociendo que Pepito tiene estas habilidades cognitivas, entonces se le consigue témperas y crayuelas y dibuja muy bonito. Se lo lleva al parque de su casa, que tiene al frente de su casa. Se le pone ahí una serie de papeles grandes, papelotes y también cartulinas para que dibuje, puesto que él lo hace bien. Y se invita al barrio y principalmente al padre, quien llega y al ver a su niño que está dibujando como un artista, quien pinta, exclama el padre, ¡wow! Ese es mi hijito. Claro, tuvo que salir al papá, pues, que soy yo. Ese es mi hijito. Está haciendo ver a Pepito de que los demás comienzan a verlo y admirarse de su habilidad. Y él se siente mejor. Incluso comienza a través de esto a ganarse una aprobación que no tenía, porque no era visto así por el padre. Ahora cambia el padre y lo ve de otra manera. Esto también se hizo adrede para ver cómo cambiaban los padres. ¿Qué enfoque estoy aplicando? Humanista. Humanista, porque se basa en el potencial que tiene. Si bien el potencial es cognitivo, el potencial ¿para qué? Para que le sirva como autorrealización, incluso para que modifique la percepción que tienen los demás del propio Pepito. Ahora, entonces, tenemos la autorrealización como base y es el enfoque humanista. Y ahora se pide un escáner del cerebro de Pepito y se encuentra que en el lóbulo occipital izquierdo y parte del temporal izquierdo hay unos giros cerebrales que no van bien con la edad que tiene Pepito, porque debería vérselas de manera diferente. Sin embargo, se ve que el hemisferio derecho se ve muy bien, incluso prominente en algunos sectores. ¿Qué enfoque estoy aplicando ahora? Biopsicológico. Biopsicológico o neurocientífico, porque estoy refiriéndome directamente al cerebro o a la actividad cerebral. Cuando es así, no duden que es enfoque biopsicológico. Si hablo de lesión cerebral, de que tuvo un accidente en el lóbulo cerebral occipital o frontal y hubo tal problema, es enfoque neurocientífico. Ojo, pero también la parte normal, ¿no? Cuando el estudiante comiences a leer el examen para comprender que el significado de la pregunta y si pudiera colocársele un escáner, se vería que el lóbulo temporal izquierdo se activa más. ¿Qué enfoque es? ¿Aló?
¿Qué enfoque es ahora? También neurocientífico o biopsicológico. Entonces, ahora vamos a ver si ustedes lo quieren, porque parece que ya no están yéndose porque no me responden. Aló, vamos a ver rápidamente un poco de lo histórico. Aló, Sí, profesor, seguimos aquí. ya, ok, muchas gracias. Recuerden que yo no puedo ver la sala directamente. Bueno, vamos a ver. Psique es la raíz de la palabra, la etimología. Psique, que no siempre tuvo el significado de alma. ¿Quién le puso ese significado? Es Aristóteles. Antes de Aristóteles, los filósofos decían que psique era aquello que permitía que la persona pudiera pensar y percibir, pero que no era algo que yo podía tocar como el cuerpo. Decía, está en el cuerpo, pero no lo podemos ver. Entonces, se acercaba mucho a lo que decimos los psicólogos hoy día, pero vino Aristóteles y le puso alma a la psique. Y desde ese tiempo hasta la actualidad tiene ese significado. Pero ¿por qué cambia? Y hablamos hoy día de psicología, psique, tratado y estudio del psiquismo, psicología. Y es que hubo este personaje con barbas. ¿Por qué siempre viene Wilhelm Wundt en los libros de psicología? Porque Wilhelm Wundt es el responsable que la psicología de su tiempo ya, ¿no es cierto?, inicio del siglo XX, la llevó a la universidad, la formalizó. Y en la universidad que encontramos laboratorios, la universidad investiga, en la universidad solo se investiga y se estudia. Entonces la puso a la luz de las ciencias, a la psicología que ya comenzaba a tener esas características. Y la obligó a utilizar fuertemente los métodos científicos, particularmente por el tiempo, el método experimental. Y hasta hoy día tenemos la psicología. Luego de Wilhelm Wundt comienzan las escuelas. Las escuelas son el estructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el conductismo y también la Gestalt y el psicoanálisis. Ya no existen, son la historia, el estructuralismo, estudia las estructuras de la mente, decía Tishner, discípulo de Wundt. Wundt también sería estructuralista. ¿Cuál es la estructura mínima del cual deja de ser su habitación una habitación para hacer otra cosa? Dígame, por favor, ¿cuándo deja su habitación de ser tal? ¿Cuál es la unidad mínima o estructura mínima de su habitación? ¿Me pueden decir? Bueno, eso buscaban los estructuralistas. ¿Cuál es la unidad mínima del psiquismo cuando deja ya de serlo y pasa a ser algo diferente? Y para decir entonces las unidades mínimas del psiquismo. Pero los funcionalistas decían lo contrario. No necesito hablar de la estructura de la mente o de sus unidades. Para el funcionalista bastaba describir cómo funciona ese psiquismo para poder estudiarlo. El funcionalismo viene de cómo funciona la mente. Y solamente podría hacer eso para saber y explicar el psiquismo. El método estructuralista que utilizaron mucho con Tishner es el método de la introspección experimental, porque hacían que los sujetos tuvieran introspecciones, por ejemplo, cómo percibían una percepción y lo estudiaban así en el laboratorio, ¿no? Entonces el sujeto decía lo que percibía, describía él mismo lo que percibía, eso es introspección experimental. En cambio el funcionalista no, desde como James, quien planteó una escuela experimental para ver por qué los niños desaprobaban mucho en las matemáticas. ¿De qué es el problema? ¿Del profesor, del colegio o del alumno? Y encontró el funcionalista que viendo cómo funciona el niño en esas condiciones, podía afirmar que era la escuela y el profesor el problema, no el niño. Se usó mucho los test y todos los métodos de investigación científica fueron bienvenidos ahora con el funcionalismo. La reflexología descubre con Pavlov el método del estímulo condicionado y el método de cómo asociar estímulos, el condicionamiento clásico y la actividad cerebral. Fue una escuela que se dio más en Oriente, en los países de la Europa Oriental, principalmente en Rusia. El conductismo fue la misma versión, muy similar a la de Pavlov, pero a la que llegó a Estados Unidos. Watson aplicó los principios de Pavlov, de reflexológicos, pero ahora en Estados Unidos
y le da otra perspectiva la conductista. Y decía Watson, inspirándose en Pavlov, que solo la psicología puede estudiar lo que se observa y se mide, y lo único que se puede observar y medir es la conducta observable. Por lo tanto, el método es el experimental y no otro. Si no es experimental, no es científico, decía Watson. Pero pasaron los años y fue la Gestalt, la escuela de la Gestalt, quien llevó y comenzó a estudiar en el laboratorio experimental procesos cognitivos como la percepción y el aprendizaje, y entonces aparece otra escuela. Finalmente aparece el psicoanálisis, cuando se comienza a estudiar por primera vez. Antes no había tratamiento, ni mucho menos explicación de la enfermedad mental. La primera que aparece es la que propone Freud, hasta hoy día. Freud descubrió también, por si acaso, la psicoterapia. Bueno, y su método es el de las asociaciones libres. Muy bien, voy entonces ahora a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá, Sí, alumnos? profesor. Dime, te escucho, Piero. Sí, profesor, buenas tardes. Quería saber si podía dar una definición de psicología evolutiva, psicología forense. Ya, la psicología evolutiva también es parte de la psicología, pero de la psicología teórica. O sea, si un estudiante lleva psicología, uno de los cursos es psicología del desarrollo. Se llevan dos cursos que son muy importantes, porque eso permite al psicólogo, ya cuando practica, ya cuando aplica, mucho en su quehacer, ¿no? Entonces, sería entonces parte de la formación de todo psicólogo, la psicología del desarrollo. Evidentemente, ¿quién aplica más en la práctica? El psicólogo educativo aplica mucha psicología del desarrollo, pero no quiere decir que sea una área de la especialidad. Es una parte de la psicología teórica o para la formación del psicólogo. La psicología forense sí es una especialidad, es una rama profesional de la psicología, pero de reciente llegada al Perú y comienza a crecer rápidamente, ¿no? Es la rama o especialidad que se especializa en el estudio del comportamiento delictivo. ¿Desde qué punto de vista? Por ejemplo, el psicólogo forense trabaja ayudando, por ejemplo, al fiscal. Por ejemplo, evaluando la personalidad del que está siendo investigado por el fiscal y saber, por ejemplo, si su personalidad se orienta a la violencia o si no, por el contrario, es una persona muy pacífica, por ejemplo, y eso ayuda mucho a la investigación. Está creciendo mucho, pero es bastante nueva esta área, alumno. Muy bien tu pregunta. Profesor, por último, si podía definir psicología de la salud. También es un área de la especialidad, es una área es una profesión o área especializada. También es menos conocida, ¿no? Que la clínica, la educativa, la social y organizacional y la forense. Profesor, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo porque estamos tocando otro tema. La psicología de la salud, respondiendo a las preguntas, tutora. Mira, alumno, la psicología, ya me perdí, me estabas diciendo. La psicología de la salud, profesor. La psicología de la salud se especializa en el comportamiento que le permite a la persona justamente mantener sostenidamente su salud. Por ejemplo, en psicología de la salud se trabaja mucho, ¿no? Cómo prevenir problemas de sobrepeso, cómo prevenir que la persona tenga una vida saludable, ¿no? Se hacen campañas y se inicia todo un proceso de investigación para que la población mejore en sus estilos de vida y tenga una mejor salud, pero desde un punto de vista psicológico. Por ejemplo, un mínimo de exposición a la televisión para los niños y los adolescentes, que no puede ser más de 3 o 4 horas seguidas, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo más? No, profesor, hasta ahí. Muchas gracias. Bien, jóvenes, gracias a ustedes sobre todo por haber ampliado esta parte. Continuamos con las preguntas. Ustedes pueden también ingresar a buscar al multichat, donde el profesor a cargo le va a dar
solucionan sus inquietudes y a cualquier situación que ustedes quieran ahí también. Nos vemos en la próxima clase. Retomamos un poco estos temas que ustedes gustan y lo asociamos, lo relacionamos al siguiente tema que vamos a ver, que son las bases biológicas. Me despido, jóvenes. Mucha suerte. Hasta la próxima clase. Igualmente, profe. Nos vemos. Nos vemos.